Ascenso. Bueno, buenas tardes para todos. Es un placer estar en este webinar, que bueno, la virtualidad nos permite llegar a todas las jurisdicciones. Bueno, hoy yo pienso que un día como hoy cualquiera, un montón de accionistas, directores, ejecutivos, oficiales de cumplimiento seguramente deben estar lidiando con algún tema vinculado a la corrupción. Bueno, pero hoy ustedes van a tener el privilegio de contar con un panel de expertos de primer nivel, nacional e internacional, que nos van a hablar de este fenómeno, que vamos a poder hablar de esta práctica y sobre todo cómo prevenirlo y evitar unos cuantos dolores de cabeza. Bueno, para eso paso a presentar quienes nos acompañan en esta tarde. Por un lado, Willy Ferrer. Willy fue fiscal general de Distrito Sur de la Florida, hoy es socio de la firma Holland & Knight de Miami. Siendo fiscal, supervisó algunos de los procesos judiciales más complejos y destacados gestionados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Bajo su liderazgo, la Oficina de Fiscal de los Estados Unidos presentó más de 11.000 casos y acusó a más de 18.000 demandados por su presunto papel en esquemas criminales. Hoy periódicamente realiza capacitaciones en materia de anticorrupción para empresas, desarrolla políticas anticorrupción, programas de cumplimiento de las reglas FCPI, las leyes de prácticas corruptas en el extranjero. Bienvenido, Willy, esta tarde con nosotros. Placer tenerte en este panel, en este webinar. También nos acompaña, buenas tardes, también nos acompaña Marcelo Ovejero. Marcelo es abogado en la oficina de Miami, de Holland & Knight, miembro de la práctica de litigios y resolución de disputas de la firma. Enfoca particularmente sus investigaciones en corporativas, white collar, con especial atención en los asuntos derivados o relacionados con América Latina. Así que asesora regularmente a empresas nacionales en temas relacionados con soborno, bajo las prácticas corruptas en el extranjero y otras leyes anticorrupción. También nos acompaña el fiscal, el doctor Gilberto Rodríguez, fiscal especializado en delitos complejos y económicos y destacado docente en la Facultad de Derecho en la Cátedra de Derecho Penal. Bienvenidos, Marcelo, Gilberto. También con nosotros Carla Arellano, quien lidera nuestra práctica regional de compliance en Ferrer para Bolivia, Paraguay y Uruguay. Y bueno, mi nombre es Alejandro Pinto, soy socio de Ferrer en el área de disputas y litigios, y bueno, y hoy estaré moderando, pero por sobre todo aprendiendo mucho de todo este destacado panel. Para quienes quieran hacer alguna pregunta y respuesta, verán debajo de su pantalla que hay un link, una pestaña dedicada especialmente a eso. Iremos quizás respondiendo las preguntas durante el webinar, y si no al final, y si no nos da el tiempo, tienen la posibilidad de nuestro contacto para evacuar todas las dudas que sean necesarias. Si les parece, y ya para entrar de lleno en el tema, les propongo a todos partir de un caso hipotético y muy lineal para analizar el tema. Se trata de una empresa uruguaya, imaginemos que es filial de una empresa norteamericana. Se sospecha quizás que un gerente general de la empresa uruguaya participó en el pago de un soborno en una licitación pública. Y bueno, abriremos este caso con dos variantes, más adelante sumaremos una tercera. Las dos primeras son: el pago se realizó a un funcionario público uruguayo, o el pago se realizó a un funcionario público extranjero. Bajo este caso hipotético, le pido tanto a Marcelo y a Willy que nos expliquen si en este caso alguna de sus variantes es alcanzado por las FCPA, su alcance general, en qué se diferencia esta normativa de otras leyes, sobre todo, y creo que es lo que más nos interesa, cómo empresas, gerentes, directores o accionistas uruguayos pueden ser alcanzados por esta normativa.
Les doy la palabra a ustedes, que son los que saben. Buenas tardes, Alejandro y todos, y muchísimas gracias por esta oportunidad. Me encanta el nombre del bufete. A mí me faltaba una en el apellido mío, Ferrer. Pero nada, es un placer estar aquí y como usted dijo, como yo he trabajado, eran más de 20 años en el Departamento de Justicia en los Estados Unidos, le digo, voy a empezar para, primero explicarle a todos los que están participando y escuchando por qué la ley que es la FCPA, el Foreign Corrupt Practices Act, es una ley que, aunque es de los Estados Unidos, tiene un alcance increíble y tiene muchos aspectos que son distintos de otras leyes que tienen en el país, o sea, en otros países. En primera, una cosa que hay que entender que es importante es que esa ley, que básicamente lo que hace es que prohíbe los sobornos, solo se aplica a los sobornos pagados a los funcionarios públicos de otros países, no de los Estados Unidos. Hay leyes dentro de Estados Unidos que se aplican a funcionarios en los Estados Unidos. Esa es la primera diferencia. El segundo aspecto, que es un poco distinto, es que el alcance del FCPA aplica sobornos que en gran parte ocurren fuera del territorio de Estados Unidos. Y cuando vamos a hablar de este caso hipotético, Alejandro, que acabas de poner, vamos a explicar cómo funciona el FCPA en ese sentido. Tercera diferencia. Bajo la FCPA, no hace falta que el soborno se pague efectivamente al funcionario. En otras palabras, el hecho que solo se haya ofrecido el soborno o prometido el soborno, eso es suficiente para violar esa ley. La razón que eso es importante es porque hay muchas leyes, existen en muchos países que, como dicen en el inglés, the attempt, cuando uno ofrece o no hace el acto, a veces eso tiene como un delito que es menor, no es tan grave. En el FCPA no existe. Si hay evidencia que se hizo una promesa o una oferta y basado en esa promesa o oferta, el funcionario público actuó de una manera corrupta para ayudar a la empresa, eso es todo para recibir la misma pena que si no lo haya pagado. Ok, cuarta diferencia. La FCPA da lugar a la responsabilidad penal no solo de parte de individuos, pero sino alcanza a la corporación, a la compañía, y la compañía puede ser enjuiciada. Y uno dice, bueno, pero es una compañía. ¿Por qué importa eso? Bueno, porque cuando la compañía se está enfrentando a una violación del FCPA, le puede le destroza la reputación, puede ser penalidades de millones de dólares. O sea que es una cosa muy seria. Y la quinta diferencia o algo distinto del FCPA es que por razones diplomáticas, me imagino, y por la política exterior, fíjase que esa ley solo aplica a las personas que están pagando el soborno, no al funcionario que recibe el soborno. Ahora, uno dice, bueno, entonces eso no es tan serio. Bueno, sí, porque lo que pasa es que cuando ese funcionario que recibe el soborno y entonces transfieren el dinero y usan el sistema bancario de los Estados Unidos, hay otras leyes que pueden usar como el lavado de dinero para enjuiciar a ese funcionario corrupto. Ahora, antes de que Marcelo le hable y le explique un poquito más de ese caso hipotético que usted puso, Alejandro, también quiero explicar unas cuantas cosas de cómo es que las autoridades de los Estados Unidos tienen la jurisdicción o competencia sobre una empresa o un individuo que ofrece o paga un soborno en violación del FCPA. Primero, el FCPA aplica a sobornos pagados por las empresas de los Estados Unidos sin necesidad de que ninguna acción que haya, vamos a decir, que haya actuado alguien para pagar el soborno que haya ocurrido dentro del territorio de Estados Unidos. O sea, eso quiere decir, si la empresa de Estados Unidos
hace algo, un acto de soborno, en cualquier parte del mundo, el FCPA puede llegar a enjuiciar a la compañía. Número 2, en una forma muy similar, la FCPA también aplica sobornos pagados por empresas cuyas acciones o bonos se negocien en los mercados de capitales de Estados Unidos. O sea, the securities, cualquier compañía que está, que tiene acciones en los Estados Unidos. Si una compañía está haciendo eso en los Estados Unidos, no importa de qué país es esa empresa, el FCPA le aplica a todo, no importa. La tercera cosa que quiero también explicar es que el FCPA también le aplica a sobornos pagados por ciudadanos o residentes de Estados Unidos, sin importar que si la empresa por la cual también y trabajan son de otros países o sin necesidad que cometen ninguna acción relativa al soborno en el territorio de Estados Unidos. Quiere decir, un ciudadano americano, un residente americano que comete cualquier acto en cualquier parte del mundo, el FCPA le llega. Y finalmente, ahora uno pregunta, bueno, entonces, ¿qué pasa si es una empresa que no es de los Estados Unidos, si es un individuo que no es, que es de los Estados Unidos? ¿Cómo la FCPA le puede llegar a ellos? La FCPA dice que si un individuo o alguien representando una empresa de otra parte del mundo hacen o cometen un acto en favor de esa violación mientras que estén en los Estados Unidos, ahí sí le corresponde el FCPA. Por ejemplo, si alguien pasa por el aeropuerto de Miami y en el aeropuerto de Miami hacen una llamada, un email, un texto para ayudar o alcanzar o para, vamos a decir, asistir al soborno o algo que viola la FCPA, así cae. Y le digo que en muchos casos que hemos investigado, los fiscales, ellos lo que hacen es que ven el registro de viajes de los individuos. Cuando ven que alguien ha entrado por los Estados Unidos, ven los emails y los textos para ver si pueden conectar la hora y el día que ellos estaban en los Estados Unidos, y fíjense que eso ha sido suficiente para enjuiciar personas de otros países, para que implicarle lo amplio que es el FCPA. Marcelo, te doy la palabra. Gracias Willy, gracias Alejandro y gracias al Estudio Ferrer, obviamente. Es muy importante lo que explicaba Willy recién con respecto a las distintas posibilidades jurisdiccionales que existen bajo el FCPA, porque eso me permite abordar a mí de lleno el caso hipotético que vos bien planteabas, Alejandro. Recordamos el caso hipotético que es una empresa de Uruguay, que es una filial a su vez de una empresa de los Estados Unidos, y se sospecha que el gerente general de Uruguay participó en el pago de un soborno en una licitación pública, que es un caso hipotético, pero bastante común en la región, ¿no? El análisis que yo hago de ese caso hipotético es el siguiente. El caso, como bien vos decías, Alejandro, tiene dos variantes: que el soborno se pague a un funcionario público en Uruguay o que se pague a un funcionario público de otro país, ¿sí? La respuesta es bastante parecida en ambos casos, ya que a la FCPA no le interesa si el funcionario público que recibe el soborno es uruguayo o de otra nacionalidad. Lo único que le importa es que el funcionario público no sea de Estados Unidos, porque como bien decía Willy al principio, si es un funcionario público de Estados Unidos, no es materia del FCPA, existen otras leyes de Estados Unidos que se encargan de ese tipo de delitos. Ahora bien, en principio, y como está planteado el caso, como la empresa está formada en Uruguay y el gerente general es de nacionalidad uruguaya, ¿sí? El FCPA va a requerir que el gerente general realice alguna acción relativa al soborno mientras está en el territorio de Estados Unidos. Por ejemplo, para acusar a la empresa y al gerente general, muy similar a lo que Willy venía diciendo antes, los fiscales en Estados Unidos van a tener que probar que el gerente estuvo en Estados Unidos y que desde allí, para dar alguna posibilidad al caso hipotético, llamó a sus gerentes de finanzas en Uruguay
y le dijo, mire, transfiérale el dinero a una cuenta de esta compañía, que es la compañía que usa el funcionario público para recibir el soborno. Sin perjuicio de ello, y si le agregamos algunas otras variantes, ¿sí?, existe la posibilidad de que el gerente general uruguayo sea acusado bajo la FCPA aún cuando no realice ningún acto relativo al soborno dentro del territorio norteamericano. ¿Ok? Por ejemplo, si el gerente general, a pesar de ser formalmente un empleado de la compañía de Uruguay, ofrece o paga el soborno siguiendo instrucciones de sus superiores en la casa matriz de Estados Unidos, los fiscales pueden decir que el gerente general en realidad en ese caso no está tanto actuando como un empleado de la filial uruguaya, sino más bien como un agente de la casa matriz en Estados Unidos. En ese caso, al ser un agente de la compañía de Estados Unidos, como a la compañía de Estados Unidos le aplica el FCPA, lo mismo que a sus empleados y agentes, por la conducta que cometa en cualquier lugar del mundo, y aun cuando no haya un acto en Estados Unidos, al gerente general se lo puede acusar en este caso. Otra posibilidad es la siguiente. Supongamos que la empresa, por más que es uruguaya, tiene alguna acción, bono o instrumento financiero que se negocia en los mercados de capitales de Estados Unidos. Ahí no importa si el gerente general cometió un acto en Estados Unidos. A ese tipo de empresas, también a los empleados y agentes, les cabe la aplicación del FCPA por su conducta en cualquier lugar del mundo, por más que no pase por los Estados Unidos. Y finalmente, la tercera posibilidad que yo veo para que aplique el FCPA sin que haya un acto del gerente general en Estados Unidos es si, por ejemplo, el gerente general tiene doble ciudadanía y además de ser uruguayo, es ciudadano estadounidense. Entonces, en ese supuesto también se lo puede acusar bajo la FCPA por su nacionalidad. Ahora bien, en este último supuesto, lo que es importante diferenciar es que quizás, si la empresa uruguaya no es de esas que tiene alguna acción o bono en el mercado de capitales de Estados Unidos, al gerente general, que es ciudadano de Estados Unidos, le va a ser imputable la conducta por FCPA, pero a la empresa no, quizás. Con eso me parece que está muy bueno el caso planteado y tiene, como vos ves, muchas aristas. Buenísimo, la verdad es que el alcance es brutal. Muchas gracias, Willy, Marcelo, por esta primera parte. Ahora vamos al doctor Gilberto Rodríguez y le preguntaría, doctor, ¿cómo trataría a ese gerente Uruguay? Y sobre todo, ¿llega Uruguay a la empresa a nivel penal? Bueno, también me sumo a los agradecimientos de los otros compañeros, Marcelo, Wilfredo, y bueno, y el agradecimiento por la invitación a ustedes. Una de las diferencias que tiene Uruguay es que la responsabilidad penal la limita a las personas físicas. No hay condena penal por las personas jurídicas. Esto es una reivindicación que el derecho penal uruguayo ha tratado de mantener, que es el juzgamiento a las personas físicas, porque se entiende que a pesar de expresar la voluntad de una persona jurídica, quien realiza la voluntad independientemente de ella son las personas que obran la voluntad desde el directorio de una determinada empresa. Hay ciertos atisbos que se han trabajado desde el Uruguay para tratar de comenzar en algunos aspectos a pensarse en el sancionamiento penal a las personas jurídicas. Pero eso todavía no está regulado. La responsabilidad penal sigue siendo individual y de carácter personal, sin perjuicio de las sanciones económicas que pueden tenerse. Eso, Alejandro, con relación al primer punto que decías. Correcto. El otro era, en este alcance tan amplio que nos explicaban Willy y Marcelo, ¿Uruguay es tan amplio en su llegada a la persecución de los delitos o es más limitado? Bueno, o sea, Uruguay tiene el artículo, entre los artículos 8 y 9 del Código Penal, regula lo que se llama la territorialidad. Es decir, castiga solamente los delitos cometidos en su país, en su estado, con determinadas excepciones que establece el artículo 10 de nuestro Código Penal,
que creo que los colegas por allí, Marcelo y Wilfredo, referían lo que nosotros llamamos también el principio de nacionalidad o de universalidad o de protección de la seguridad del Estado, que permite de alguna manera universalizar y transfronterizar, si se quiere, es decir, trasvasar los límites del juzgamiento cuando aparece, por ejemplo, un nacional de un determinado país perjudicando desde el exterior a su propio país. En ese caso, el artículo 10 del Código Penal establece lo que se llama la extraterritorialidad de la ley penal. Establece una serie de excepciones en las cuales la ley penal va a ir fuera de sus márgenes territoriales, o sea, se va a aplicar a hechos cometidos en el extranjero tanto por un nacional como por un extranjero. En ese sentido, por ejemplo, en base a lo que hablaban acá los colegas, yo recordaba el artículo 29 de nuestra ley 17.060, es una ley de hace unos cuantos años en materia de anticorrupción, que sigue un poco la Convención Interamericana de Mérida del año 2003, incluso Uruguay tiene un tratado bilateral también con Estados Unidos en esta materia, pero allí se regula el soborno transnacional. Y por ejemplo, para no equivocarme, fíjense lo que dice: el que para celebrar o facilitar un negocio de comercio exterior uruguayo ofrece u otorga, no necesita, como decía por Alfredo, decía Wilfredo allí, efectivizarse, basta la sola promesa o el incentivo que genera esta situación de infidelidad del funcionario, ¿no? El acto de corrompimiento de la conducta de transparencia y de buena probidad que tiene que tener el funcionario público. En el país o en el extranjero, siempre que concurran las circunstancias previstas del artículo 5 de nuestro artículo 10, que facilita la aplicación extraterritorial. ¿Eso qué significa? Que los delitos se cometan por un uruguayo y se castiguen con el sentido de la bilateralidad, es decir, la doble incriminación, que sean castigados tanto por la ley extranjera como por la ley uruguaya, que el ciudadano sea requerido, sea apresado en el territorio uruguayo, que no sea reclamado para su juzgamiento por la nación donde cometió el delito, y finalmente que en ese caso se aplique la ley penal más benigna. Es decir, si por ejemplo en Estados Unidos se aplicara una pena perpetua, una cadena perpetua, una pena más allá de los 30 años, en ese caso se aplicaría la pena uruguaya, que no tiene la pena perpetua, la cadena perpetua, y que sitúa las penas en un máximo de 30 años de penitenciaría, que por cierto los delitos contra la administración son menores. Estos delitos están construidos sobre la base de lo que llama el cohecho, que es un delito bilateral, y el soborno en realidad es la tentativa de un cohecho. Es un particular que procura pervertir la conducta funcional de un agente del Estado y no lo logra. Ahí es un soborno. El soborno es transnacional en la lectura que les di, y el cohecho es cuando un funcionario actúa en perversión funcional para cumplir u omitir cumplir un acto que es de su cargo o realiza uno en contra de su cargo. Clarísimo. Gilberto, para cerrar un poco este tema, en ese alcance que nos comentaban antes Willy y Marcelo sobre que se iniciara un procedimiento en los Estados Unidos, ¿cómo actuaría en colaboración la justicia uruguaya para con la norteamericana en el marco de esa persecución penal que está haciendo en aquel país? Sí, sí, hay todo un marco no solamente de cooperación, sino que estas convenciones internacionales regulan también lo que se llama la confiscación de bienes. En estas cuestiones, como en toda criminalidad de carácter transnacional, muchas veces lo que más duele a las personas que cometen estos delitos es lo económico. Entonces, cuando uno tocó el bolsillo y sancionó económicamente, uno puede llegar a comprometer el riesgo de su propia libertad, hasta de su seguridad personal muchas veces, pero nunca del aspecto económico que trata de resguardar ultranza, porque en definitiva es por lo que se cometen estos hechos. Y en ese sentido Uruguay tiene ya una historia de cooperación internacional
con los estados y particularmente, además de la Convención de Mérida, lo tiene bilateralmente, en este caso en particular con los Estados Unidos. Hay cooperación de lo que se llama de primer, segundo y tercer nivel, es decir, la cooperación de carácter de asistencia primaria, que es simplemente la constatación de determinados elementos, tratar de prestar al Estado exhortante la identidad de determinadas personas que está ubicando. Luego hay medidas de segundo nivel, como por ejemplo inventarios, embargos, determinadas confiscaciones o secuestros preventivos de bienes o cuentas, y finalmente el nivel de asistencia más intenso, que es la extradición, que también, siguiendo unas determinadas reglas del Estado, y en base justamente a los tratados bilaterales, también se consolida este espíritu de cooperación también. Muchas gracias, Gilberto, muy claro. Ahora vuelvo a Willy y a Marcelo. Dos preguntas. Quería ver cuál ha sido el enfoque de la administración Biden en relación a las FCPA y también, bueno, ya vimos cuál es el alcance y entonces, ¿cómo se pueden preparar las empresas uruguayas en estos temas de corrupción? Gracias, Alejandro. Sí, y quería decir algo que estaba hablando el señor Rodríguez, Gilberto, que es muy importante, que el mundo se ha achicado mucho tiene que ver con la cooperación en este campo. Cuando yo estaba trabajando en el Departamento de Justicia en Washington en los 1990, cuando queríamos información o evidencia de corrupción en otros países, se tomaba meses, tenías que mandar la solicitación, es como yo digo, tenía que tener su cinta, todo perfecto, por los medios diplomáticos. Ahora en día, los agentes en todos los diferentes países se comunican por texto, se conocen. Hay estas convenciones que estaba hablando Gilberto, donde se reúnen 4 veces al año todos los países del mundo para hablar solamente de la corrupción. Y se informan unos a otros de todos los casos que están trabajando. Quería darle ese ejemplo de cómo ha cambiado el mundo y esa cooperación y muchos casos que uno ve ahora de la corrupción internacional. Ya vas a ver que no solamente son los Estados Unidos. Todo el mundo dice, los Estados Unidos siempre son los que están con son los policías. No, ahora ves a todos los países uniéndose para traer estos casos y cada país recibe el beneficio, digo yo, de la multa, de los millones de dólares que las empresas tienen que pagar. Pero bueno, hablando del presidente Biden, esa es una pregunta muy buena porque como el FCPA y todo lo que sea del Departamento de Justicia, que son los fiscales que traen los casos, eso cae en el poder ejecutivo, que es donde está el presidente. Cada presidente tiene diferentes prioridades, o sea que cada vez que hay un presidente nuevo, uno siempre está pensando si esa persona va a estar muy lanzada en temas de corrupción. Esta ley del FCPA tiene 46 años, fue enactada en el 1977, pero sin embargo, desde el 2001 es cuando de verdad se ha enforzado. En los primeros 25 años tenían quizás 3 fiscales para todo el país de Estados Unidos, 5 agentes del FBI. Eso ha cambiado. Y ahora con el presidente Biden, han sumado más de 100 fiscales extra para trabajar en estos casos, 900 agentes federales del FBI solamente en la corrupción. ¿Por qué? Porque el presidente Biden decidió y dijo, meses después de haberle sido elegido, dijo que la corrupción para él y en el país de nosotros era algo de un problema de la seguridad nacional, o sea, lo subió a ese nivel. Y también dijo en junio del 2021, o sea, 6 meses después de haber sido elegido y haber lanzado en su puesto, le pidió a todas las agencias de Estados Unidos que se reunieran y quería un plan integrado, coordinado por todas las agencias de Estados Unidos para combatir la corrupción. Ese reporte se lanzó en diciembre de 2021 y piensan a ver qué tipo de ley fue que estaban enfocados en el FCPA. Eso era lo que estaban enfocados, aparte de otras leyes.
Entonces, por esa razón, ha puesto mucho más recursos en estos casos, y no solamente recursos, ahora ha cambiado políticas, las políticas de cómo enjuiciar estos casos. Y Marcelo y yo te podemos decir que este es el trabajo que hacemos nosotros como abogados de defensa. No tengo horas en el día para poder llegar y alcanzar el trabajo que ha subido, o sea, el enfoque. Y casi cada día recibo de una empresa un acto del Departamento de Justicia o el SEC o el Departamento del Tesoro que están investigando estos casos. Ahora, estos cambios de políticas que hemos tenido, una cosa es muy cierta: el Departamento de Justicia quiere que las empresas se autodenuncien, que vengan al Departamento de Justicia y digan, mira, hemos encontrado unos problemas, tenemos unos empleados locos que estaban en no sé dónde, en parte del mundo, y pagaron soborno, no lo sabíamos. Ahora uno dice, ¿por qué una empresa haría eso? ¿Por qué te vas a autodenunciar? La razón es porque el Departamento de Justicia ha dicho que si una compañía, antes que el departamento se dé cuenta o se entere del soborno o del acto de violación, si la compañía se autodenuncia, coopera, rápidamente repara el daño y le demuestra al Departamento de Justicia que tiene un programa de cumplimiento bien hecho, el departamento ahora está diciendo que hay un gran chance, hay un presumption, dicen, que no van a denunciar la compañía. ¿Ok? Están diciendo ya que si la compañía hace esos actos, no van a denunciar la compañía. Ahora, lo que sí quieren es la denuncia de individuos. Lo que el Departamento de Justicia ahora ha dicho es que cuando un fiscal está investigando un caso de corrupción y va a cerrar el caso, ellos quieren saber qué tipo de evidencia la compañía entregó o hechos que tengan que ver con los individuos que quizás fueron responsables en la empresa por haber cometido el delito. O sea, eso es algo que es muy importante, que se está enfocando mucho el Departamento de Justicia y le está dando en inglés se dice the carrots, ¿no? Como diciendo, estos son los beneficios que vas a recibir si te cooperas con el gobierno. Ahora Marcelo va a hablar de cómo una compañía se puede proteger y qué puede hacer una empresa en ese aspecto. Gracias, Willy. Sí, claro, en este, digamos, ambiente de tanta aplicación del FCPA, es muy atinada la pregunta, Alejandro, de cómo hacen las empresas, sus directivos, tanto en Uruguay como en el resto de Latinoamérica, para poder prepararse, prevenir o disminuir una sanción si es que hay una violación a la FCPA, ¿no? Y la respuesta es bastante sencilla. Hay que tener un programa de cumplimiento robusto que se ajuste, por supuesto, a los estándares y expectativas de los fiscales federales del Departamento de Justicia en Estados Unidos, ¿no? Antes de explicar cuáles son esos estándares y expectativas, déjenme por favor explicar qué rol juegan los programas de cumplimiento bajo la ley de Estados Unidos, o más bien dicho, qué efecto se les asigna, ¿no? Hay legislaciones en Latinoamérica y en el resto del mundo donde, por ejemplo, tener un programa de cumplimiento opera como un eximente de responsabilidad, como una suerte de defensa total contra la responsabilidad penal por parte de la empresa, ¿no? Bueno, eso no es así en el FCPA. El FCPA no contempla una defensa de ese tipo, pero en el sistema procesal penal de los Estados Unidos, una de las características centrales y que lo diferencia de la mayoría de los sistemas procesales penales de lo que nosotros llamamos el derecho continental europeo, que es el que también seguimos en Latinoamérica, es que los fiscales tienen discreción para decidir si acusan o no. Según las políticas del Departamento de Justicia, uno de los factores que los fiscales tienen que considerar al momento de tomar esa decisión de acusar o no, es si la empresa tenía previo al hecho un programa de cumplimiento que, digamos, la política dice efectivo. Asimismo, también los programas de cumplimiento son importantes en cuanto a sus efectos legales, porque
aún en los casos donde los fiscales deciden acusar, el hecho de tener un programa de cumplimiento opera como un factor mitigante de la pena aplicable, que en el caso de las compañías son penalidades económicas, ¿no? Ahora bien, a fin de evaluar si un programa de cumplimiento que una empresa tiene es efectivo para tomar estas decisiones de las que hablaba antes, los fiscales del Departamento de Justicia recurren a un documento que el Departamento de Justicia publicó en el año 2019, si no me equivoco, que se llama Evaluación de Programas de Cumplimiento Corporativos. Este documento básicamente es una suerte de guía que contiene las preguntas que los fiscales se deben hacer cuando tienen que analizar si el programa de cumplimiento es efectivo o no, ¿sí? Y de dichas preguntas, lo que se colige fácilmente son cuáles son los estándares y expectativas que tiene el Departamento de Justicia con respecto a los distintos componentes o elementos que el programa de cumplimiento tiene que tener, ¿sí? Ahora bien, bajo estos lineamientos o guías que publicó el Departamento de Justicia, los fiscales federales hacen 3 preguntas claves. La primera pregunta es si el programa de cumplimiento está bien diseñado. Esta apunta a determinar básicamente si en los papeles el programa de cumplimiento tiene sentido para la empresa de que se trate, en función de su geografía, en función de la línea de negocios que tiene, la industria en la que está, y obviamente el riesgo de corrupción que emerge de todos esos factores, ¿no? La segunda pregunta, el cumplimiento tiene los recursos adecuados. O sea, esto quiere decir, si además de tener un buen programa en los papeles, la empresa también destina los recursos que son necesarios para que ese programa que está en los papeles se implemente en la práctica, ¿sí? Y la tercera pregunta que los fiscales federales se hacen es si el programa de cumplimiento realmente funciona en la práctica. Lo que quiere decir es si los recursos destinados a ese programa se utilizan efectivamente, ¿sí? A cada una de estas 3 preguntas, en este documento del que yo vengo hablando del Departamento de Justicia, le siguen varias subpreguntas, ¿sí? Y de ahí de esas subpreguntas es que uno más o menos se hace una idea clara de los distintos componentes o elementos que el Departamento de Justicia espera ver en un programa de cumplimiento para considerarlo efectivo, ¿sí? Antes de detallar cuáles son esos elementos o componentes, permítanme aclarar que el Departamento de Justicia no espera ver el mismo programa de cumplimiento con todos los mismos elementos en la misma profundidad para todas las empresas, ¿no? Al final de cuentas, no todas las empresas son iguales, porque dependiendo del tamaño, la industria, la geografía y demás, los distintos componentes que el Departamento de Justicia espera ver van a ir variando en cuanto no solo su presencia, sino la extensión que tienen, ¿no? Entonces, los componentes básicos en la mirada del Departamento de Justicia para un programa de cumplimiento efectivo son los siguientes. El primero es que el programa tiene que estar precedido por un análisis preliminar del riesgo de corrupción o del perfil de corrupción de la empresa en particular de que se trate, ¿no? Sobre la base de este análisis de riesgo, lo que se diseñan, digamos, lo que son las políticas y procedimientos que hacen al programa de cumplimiento, ¿no? Segundo componente es que esas políticas y procedimientos tienen que estar por escrito. O sea, no basta que sean una práctica que hacemos en los hechos, pero que después por escrito no sabemos en realidad si estaban o no, ¿ok? Después, dentro de esas políticas y procedimientos, otra cosa que el Departamento de Justicia espera ver es que haya procedimientos para comunicar y entrenar a los empleados de la empresa en los diferentes requerimientos del programa de cumplimiento, ¿no? También otro de los elementos centrales es que haya una estructura confidencial para que los empleados denuncien violaciones al programa, y también tiene que haber acompañado a eso procedimientos para que se investiguen internamente esas denuncias, ¿sí? Asimismo, el Departamento de Justicia espera ver procedimientos para conocer mejor, digamos que se llaman de due diligence o de know your customer en inglés, a las terceras partes con las que la empresa hace negocio, como puede ser clientes, proveedores, agentes, contratistas y demás, y así poder medir el riesgo de corrupción que dichas partes representan para poder adoptar las medidas que hagan falta en cada caso, inclusive la decisión de si trabajar con esa tercera parte o no. También
el Departamento de Justicia espera ver una participación activa de las autoridades de la empresa, con esto quiero decir más que nada el directorio y los gerentes, en la implementación del programa. Como para que, digamos, el programa, digamos, el mensaje sea que el programa es muy importante, porque viene de las personas que están ahí arriba en la compañía, ¿sí? También otro de los componentes centrales de un programa de cumplimiento efectivo es que haya personal dentro de la empresa dedicado a implementar el programa de cumplimiento, que tenga autonomía con respecto a las áreas gerenciales y también recursos suficientes para llevar a cabo su misión. Esto es lo que comúnmente muchos de los que trabajan en empresas conocen como el oficial de cumplimiento o el departamento de compliance, ¿sí? Y por último, está también el requisito de que haya procedimientos para una revisión y testeo del programa en forma periódica para saber si está funcionando bien o si por el contrario hacen falta realizar cambios. Cierro diciendo que bajo la administración Biden fue la primera vez que este documento, que desde el 2019 se revisó con cierto grado de profundidad interesante. En particular, una de las expectativas ahora es que las empresas empiecen a tomar en consideración la historia de cumplimiento de sus empleados, gerentes, directores, para tomar decisiones con respecto a la compensación, ascensos, promociones de los diferentes empleados de la compañía, ¿sí? Eso como para incentivar, digamos, para ponerles enfrente a los empleados y gerentes una zanahoria de por qué es importante respetar el programa de cumplimiento. También se va a empezar a poner mucho énfasis en que los procedimientos de investigación interna que tiene que tener una compañía tienen que estar seguidos también, por escrito, con consecuencias disciplinarias claras para quienes, tras una investigación interna, se determine que han violado el programa de cumplimiento de la compañía o también la ley, obviamente, ¿no? Y por último, otra de las cuestiones que el Departamento de Justicia ahora también está, digamos, exigiendo a las empresas a través de sus expectativas, es que, como vivimos en tiempos donde la mayoría de las comunicaciones se están empezando a hacer por WhatsApp o aplicaciones similares, las empresas debieran tener dentro de su seno políticas para preservar esas comunicaciones, sobre todo en aquellas empresas, que es bastante común, que permiten que los empleados lleven o trabajen desde sus teléfonos celulares personales. Remarco estos cambios, que son quizás demasiado específicos, pero me parece que el significado final que tienen es que a la administración Biden le parecen bastante importantes que las empresas tengan programas de cumplimiento. Y con eso queremos decir que nuestro pronóstico es que aquellas que tengan un programa de cumplimiento se ajuste a estos lineamientos, les va a ir mucho mejor con el Departamento de Justicia, si es que hay un caso, que las que no lo tengan, ¿no? Obviamente. Muchas gracias, Marcelo. Muy claro cuál es la preocupación. Entonces, pero ahora le voy a preguntar a Carla, desde su experiencia profesional, ¿qué tan preparadas están las empresas uruguayas y de la región, y qué percepción tienen de este fenómeno? Buenas tardes. Por suerte me tocó hablar. Los que me conocen se imaginan que me estaba muriendo de ganas de poder opinar de estos temas, pero valió la pena porque aprendí un montón de lo que he escuchado. En Uruguay, el conocimiento sobre la posibilidad de que Estados Unidos investigue y juzgue a ciudadanos uruguayos por normativa de ese país no se puede desconocer, al menos desde el año 2015, a través del conocido caso de FIFA Gate. Toda esa investigación penal que se da en ese momento, a través de los pedidos de Fiscalía de Nueva York, en relación a lo que fue el caso de Figueredo, era nota de prensa local e internacional, y bueno, todos escuchamos sobre esta norma, se supo de la existencia de la norma, de los efectos que tenía en Uruguay, de la amplitud del concepto de funcionario público. Yo estoy recogiendo las preguntas y están haciendo preguntas, ahora al final las voy a tratar de entre nosotros distribuir. El concepto de funcionario público bajo el FCPA, que es muchísimo más amplio de lo que entendemos nosotros como aquel integrante de la administración pública en Uruguay, la amplitud de las conductas delictivas alcanzadas por la norma, y sobre todo el poder sancionatorio de Estados Unidos.
con multas elevadas en lo económico, incluso la presión, y sanciones no solamente a individuos, sino también a las empresas. O sea, la mayoría conceptos distintos a los que teníamos arraigados desde Uruguay, y este es como una forma de sociabilizar la FCPA para Uruguay, al menos desde ese año. Un conocimiento básico, que en las empresas de gran porte, en las empresas con contacto o relacionamiento con Estados Unidos, comienza a ser más especializado. Sus gerentes conocen del alcance de la norma y trabajan en estos programas de cumplimiento que recién se mencionaban. De todas formas, en Uruguay estamos lejos de poder asegurar que a nivel gerencial se conoce el alcance de la FCPA y se trabaja de forma de estar en cumplimiento de esa norma. ¿Qué es lo que en general aconsejamos desde Ferrer? Y aconsejamos que el programa de cumplimiento, como lo define Marcelo, y los lineamientos son conocidos, pueden llegar a ser conocidos, pero antes de ir a esa elaboración, aconsejamos dos puntos importantes. Uno es analizar qué normas son las que van a regular o eventualmente pueden regular la actividad de mi empresa. Lo que es la normativa local, estamos hablando de corrupción, la conocemos, tenemos a nuestros asesores locales que nos van a informar, pero también tenemos que conocer la normativa extranjera que tiene un efecto extraterritorial y por lo tanto me va a aplicar. Y esta pata quizás es mucho más difícil. ¿Cómo hago para conocer esa norma? Tengo que ver los puntos de contacto que la actividad de mi empresa tiene. Si yo me reúno en el exterior, donde lo hago habitualmente, donde cierro mis negocios, cuáles son mis socios de negocios, con quién tengo relación contractual o comercial, mis accionistas de qué jurisdicción son, si ellos cotizan en bolsa, ¿sí? Toda esta información me va a poder nutrir de un elenco de leyes extranjeras en donde yo me voy a tener que analizar si en esos países existen normas de corrupción con un efecto extraterritorial. Mencionamos a la norma de Estados Unidos, tenemos normas de Inglaterra, la ley de empresas limpias de Brasil, o sea que en nuestro entorno tenemos varias otras que nos pueden aplicar. Ese es un primer consejo, y el segundo es, Marcelo lo mencionó, el análisis de riesgo. Esto es de vital importancia. Las empresas comienzan a escribir, a hacer políticas, y lo toman como el primer paso, el hacer la política, escribir un código de ética, difundir y luego monitorear. Y en verdad en forma previa a proceder de esa forma, hay que hacer una matriz de riesgo, un análisis de los riesgos a los que están expuestos las empresas. Es los riesgos de que mis empleados, mis colaboradores cometan un acto de corrupción, ellos, o me utilicen a la empresa para realizar esos actos. Y la realidad es distinta. Las empresas que se relacionan contractualmente con el Estado van a tener un riesgo diferente a aquellas que no lo hacen. Va a ser distinta si mi empresa recibe donaciones o realiza donaciones. También va a ser diferente a aquella empresa que, por ejemplo, tiene una política de compra donde cada elección de un proveedor es una puja de 3 ofertas. En estos sistemas también se prestan a situaciones corruptas el decidir sobre distintas pujas. Y entonces esta matriz de riesgo es otro de los elementos que considero importantes. Yo prometí al principio que primero vimos dos variantes, cuando ese gerente, ofrecía pagar un soborno a un funcionario público uruguayo, la otra variante era a un funcionario público extranjero. Pero ahora te pregunto sobre el fenómeno cuando ese gerente paga un soborno a alguien de una empresa privada para que elija sus productos o sus servicios sobre los demás. Lo que algunos llaman la corrupción privada. ¿Cómo se regula ese tema en Uruguay? ¿Cómo está ese tema en Uruguay? Sí, en este tercer caso, hipotético que toca a las empresas, la respuesta es no. No hay regulación específica sobre corrupción privada en Uruguay. Los casos de corrupción previstos por la norma uruguaya
como bien indicó el señor fiscal, son el cohecho y el soborno, y siempre refieren y solo pueden ser cometidos por o contra un funcionario público. La norma uruguaya, en este caso el Código Penal, en forma expresa refiere a qué se entiende por funcionario público, o sea que el ejemplo que recién mencionás está lejos de integrar este esquema. Estamos en un esquema de corrupción privada. ¿Qué es eso justamente, corrupción privada? Es la participación de privados en un acto corrupto. En Uruguay entonces el soborno privado no está regulado, pero me gustaría mencionar esta convención que se ha mencionado varias veces en este webinar, que es la Convención de Naciones Unidas para la Corrupción, que fue suscrita, ratificada por Uruguay en el 2013, es la Convención de México de Mérida. Uruguay lleva a ley en el 2006 esta convención, que en su artículo 12 establece que los estados partes, se les recomienda a los estados partes modificar su derecho interno de forma de regular la corrupción entre privados y de forma de responsabilizar a las empresas en estos actos. En este punto Uruguay tiene un debe, se ha ratificado esa convención, pero no se ha cumplido aún con esa regulación de la corrupción en el sector privado. Esto no quiere decir que quienes participen en actos de corrupción en el sector privado no tengan su sanción correspondiente vinculada a un delito. Tenemos un marco normativo y de delitos que es amplio y que engloba a estas conductas. Por ejemplo, toda la normativa del Código Civil, yo hice un pequeño relevamiento y tenemos, bueno, en general, ¿qué se establece? Que cualquier persona que causa un daño a otro debe indemnizar por los daños causados, totalmente aplicable a un caso de corrupción. Tenemos toda la regulación antimonopolio. Tenemos una infinidad de artículos en el Código Penal, violación de secreto de correos y telecomunicaciones, hurto, robo, extorsión, fraude, estafa, abuso de firma en blanco, toda la normativa que tiene que ver con insolvencia societaria fraudulenta, quiebra, usura. O sea que en general nos encontramos que no está la norma específica en materia de corrupción privada, pero no son casos que van a quedar impunes porque no está la norma. Y bueno, también mencionar que en el 2020, por ley, se encomienda a JUTEP, nuestro órgano contralor en materia de corrupción y transparencia pública, la elaboración de un anteproyecto que prevenga, que regule sobre corrupción privada. En el marco de esta encomienda a la JUTEP, el año pasado, en diciembre, en Ferrer, junto con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y la gente del Pacto Global, se hizo un evento en el cual se invitó al sector empresarial, también participó la Cámara de Comercio y Servicios, la Unión de Exportadores, la Asociación Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas, y la CENACLAF, y en conjunto se diseñaron lineamientos para colaborar con la JUTEP en este anteproyecto de legislación. Al momento no es de conocimiento público la evolución de este proyecto, pero bueno, se entregó toda esa información. Respondido, Alejandro, voy a decirte lo que voy recibiendo después. Solo una pregunta muy cortita, estamos pasados de tiempo, pero Gilberto, ¿verías con buenos ojos una normativa, un tipo penal más específico para combatir la corrupción privada? Sí, yo creo que un poco por lo que venían exponiendo ustedes, para mí, en lo personal, tendría que ocurrir algo similar a lo que ha ocurrido con la Ley Integral de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Se han creado medidas de diligencia media y se han construido lo que han comentado Marcelo y Wilfredo, lo que se llama despertadores de conciencia, diría yo. Es decir, la concientización, pero para elaborar operaciones de prevención, es decir, así como existen reportes de operaciones inusuales que pueden traducirse en operaciones sospechosas, que tengan un lavado, estas líneas y este manual o este lineamiento de buenas prácticas al que refería Marcelo, creo que de alguna manera dibuja un diagrama interno para crear primero la conciencia de que establecemos reglas, pero luego tenemos instrumentos para ejecutar esas reglas. No hay corrupción si no se unen dos partes. Entonces,
uno corromperse por uno mismo, no. Es como el que recibe cosas robadas, las recibe para algo. Entonces, y en esto también corre mucho la llamada ceguera intencional. Es decir, y los oficiales de cumplimiento son justamente agentes donde se les presume por el Estado que si no cumplen con esas reglas, o muchas de ellas las que refería Marcelo, se pueden presumir que están realizando determinada actividad que en este caso podría lindar con actividades de corrupción. Creo que eso tiene que elaborarse, pero con una línea de trabajo como la que decía Carla y como la que exponía Marcelo, desde abajo, ¿no? Y con un panorama integral e interinstitucional. Hay que crear una conciencia de la transparencia, del buen actuar, y eso tiene que transversalizarse desde el ámbito público, porque el ámbito público también tiene que tener sistemas de auditorías, digamos, independientes y autónomos, para poder vigilar también la conducta de transparencia de sus propios funcionarios. Hacia adentro de la propia administración pública y hacia afuera con los privados. Y ni que hablar con la cultura de la corrupción entre privados, me parece que sería muy sano. ¿Sí? Muchísimas gracias. Muy claro, Gilberto. Carla, creo que hay algunas preguntas. Fuimos respondiendo, pero me parece que la pregunta sobre el concepto, cualquier cosa, en este caso creo que fue Julio que nos hacía la pregunta, sobre la amplitud del concepto de funcionario público bajo el FCPA, que es más amplio, y lo que abarca, nos pregunta si podrían comentarle, y también nos preguntan sobre cuál es la aplicabilidad de esa norma en casos concretos para América o para Uruguay. Ok. Bajo la FCPA es muy buena la pregunta porque es un punto sobre el que se ha hecho bastante hincapié en Estados Unidos sobre qué abarca la definición de funcionario público. La definición es de las definiciones más amplias que existen. No solo, o sea, primero, abarca a todos los funcionarios públicos de todas las ramas del gobierno, también de organismos autárquicos, y no solo funcionarios, digamos, de alto rango, por ejemplo, como puede ser el secretario para arriba de Estado, sino cualquier empleado gubernamental. De manera importante, también es aclarar que eso incluye a los empleados de las empresas cuyo funcionamiento o es propiedad estatal o está bajo control estatal, y asimismo también incluye a los partidos políticos de otros países y a sus funcionarios, y también a candidatos para un cargo público. Y con respecto a la aplicación en Latinoamérica, el FCPA en los últimos ya 3 o 4 años, que cuando uno mira la cantidad de casos iniciados, Latinoamérica viene rankeando primera como la región con más casos de FCPA, ¿sí? De hecho, algunos de los casos de FCPA que tienen las penalidades más grandes de la historia son casos que se originaron en Latinoamérica. Todos se acordarán del fenómeno de Lava-Jato en Brasil. Uno de los casos que resulta en Lava-Jato es la acusación contra Petrobras, la petrolera estatal, a la que se le impuso en el 2018 una penalidad de $1.800 millones, ¿sí? Con respecto a Uruguay en particular, nosotros no tenemos registro de que haya algún caso puntual de FCPA con respecto a Uruguay, lo cual nos llama la atención porque Uruguay tiene uno de los índices más bajos de corrupción de la región, ¿no? Lo que sí todo el mundo recuerda en materia de corrupción internacional o transnacional es el caso que mencionabas vos antes, Carla, del FIFA Gate, y en particular la situación de Eugenio Figueredo, que era el expresidente de la Conmebol, y de la empresa Full Play Group, que en realidad es tramposo decir que es de Uruguay, y ahí me hago cargo siendo argentino, porque la empresa estaba establecida en Uruguay, pero los dueños y quienes las operaban eran argentinos. Ese caso no es estrictamente FCPA porque la FIFA y la Conmebol no son organismos públicos, entonces los directivos que recibían los sobornos no son funcionarios públicos. Eso es un caso de corrupción entre privados que en Estados Unidos se juzgó con otras leyes
que tenemos también con alcance extraterritorial para llegar a la corrupción entre privados. Bien, clarísimo. Y lo último, tengo como comentarios que realizan sobre la dificultad de estos programas en lo que es la media de las empresas uruguayas. Bueno, me gustaría comentar que, en mi opinión, ya lo he dicho varias veces, también entiendo que es necesaria la regulación de la corrupción en el sector privado. Tiene que haber una norma específica que regule todos estos delitos de soborno, de peculado, tráfico de influencias, pero también considero que es la oportunidad para regular otros aspectos de corrupción que estamos en un debe, como el enriquecimiento ilícito, el conflicto de intereses y el lobby, que no tenemos regulación específica y que debe formar parte, ¿no?, de una agenda de gobierno en cuanto a normativas sobre estos temas. Y los comentarios que nos hacían sobre las empresas en Uruguay, somos todos conscientes de que la mayoría de las empresas en Uruguay, y es la realidad que pasa en otros países de la región, son micro, pequeñas y medianas empresas, en donde si uno hace una normativa sobre corrupción, con estos programas de cumplimiento, representa una carga en dinero, en tiempos, en esfuerzos, que parece estar alejado de la realidad. Esto no es de Uruguay, es de la mayoría de los países que también tiene esta norma. Lo que creo es que eso no es un obstáculo para la regulación, y también la norma en muchos países se ha dictado de forma gradual, aplicando a empresas de mayor porte, determinados sectores, y de esa forma no es que a la microempresa se viene con todo un programa de cumplimiento. En suma, nada más que para cerrar, y doy la palabra para terminar, entiendo la realidad de las empresas uruguayas, pero también entiendo que el fenómeno de la corrupción y cómo se posiciona Uruguay, se ha posicionado en todos estos años en una posición de privilegio, tiene que ser regulado para seguir gozando de esos privilegios que nos han dado los rankings internacionales. Gracias, Carla. Bueno, nos pasamos unos minutitos de lo que era nuestra previsión, pero la verdad que el tema resulta apasionante, el alcance, cómo hay que estar preparados. Les agradecemos muchísimo. Si quedó alguna pregunta sin contestar, nos pueden, por supuesto, contactar y con mucho gusto respondemos. Y bueno, y por sobre todo, un gran agradecimiento a todos los participantes, Willy, Marcelo, Alberto y Carla, que nos han dado muchísima información y nos han ilustrado a quienes no estamos tanto en el tema de una manera clarísima y muy práctica, por sobre todo, que era el objetivo de este webinar de hoy. Así que a todos, muchísimas gracias, un placer haber compartido este. Igual, muchísimas gracias. Gracias a ustedes también. Buenas noches. Gracias. Nada más Muchas para gracias, cerrar, Eduardo. Alejandro, agradecerles de nuevo a ustedes, y también un agradecimiento muy especial a una abogada del estudio de ustedes, Agustina Pérez, que se las robamos por un tiempito y está trabajando con Holland Knight y fue la que nos presentó a ustedes para que ustedes pudieran organizar el magnífico evento. Buenísimo. Gracias. Fue la gran mentora de todo esto. Un gran Buenísimo. agradecimiento que ya le hicimos extensivo por privado. Muchas gracias a ustedes y nos vemos pronto. Felicitaciones por la organización y también a Carla, que ha estado bastante pendiente de nosotros también para que todo salga bien. Súper. De verdad que sí. Muchísimas gracias y bueno, hasta pronto. Hasta Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches.